Esta es la Z. Hoy es lunes 28 de enero del año 2013. Son las 6:59 minutos, 14 segundos y 8 décimas. Y amanecemos hoy con muchos temas. Algunos de ustedes están esperando que yo hable del PRD y lo que pasó ayer. Lamento decirles a esos que esperan que no creo que sean muchos, porque la gente está cansada, harta de esta situación del PRD, que yo se lo voy a dejar a los demás compañeros, a los compañeros de labores aquí, ¿verdad? Porque la verdad es que no vale la pena. Además, ya ustedes saben qué pasó. Sería redundancia, sería reiteración, sería necedad. No hay nada nuevo. Lo mismo que pasó, eso es lo que hay. Y para eso están cuchumil gente en los medios hablando del tema. ¿Ve? Unos porque les duele el tema, otros porque son PRDistas y otros porque les pagan para que mantengan la agitación, ¿verdad? Entonces yo ni a uno ni a otro le voy a hacer el juego. Yo no estoy al margen de lo que pasa en el PRD, de ninguna manera. Pues tendría que dejar esta profesión, este oficio, este compromiso con los amigos oyentes, que esperan que uno opine, que uno sugiera, que uno informe. Pero ¿qué más se puede decir? No hay nada nuevo bajo el sol PRDista. No hay nada nuevo en la viña del Señor. Ahí está lo que pasó. O como diría Tres Patines, lo que pafuesó. Y cito al gran Leopoldo Fernández, porque lo del PRD es una tragicomedia. Que nunca se había llegado a eso. Falso de toda falsedad. Eso es parte de la naturaleza del PRD. Un sapo estaba a la orilla del río porque lo iba a cruzar. Vino un alacrán y el alacrán no sabe nadar y le dijo al sapo: compaysapo, déjeme subirme encima suyo para poder cruzar el río. Y el sapo le dijo: ay, compay, yo no puedo permitirle eso, porque cuando usted se suba encima mía, a mitad del río, me va a emponzoñar, me va a clavar su veneno. Y entonces el alacrán le dijo: imposible, compaysapo, porque si yo hago eso, nos ahogamos los dos. Y el sapo le dijo: buen argumento, tiene usted razón, compay alacrán. Se subió el alacrán encima del sapo y el sapo comenzó a nadar. A mitad del río, el alacrán lo mordió, le inoculó su veneno mortal. Y entonces el sapo le dijo: ay, compay alacrán, ¿y por qué usted hace eso? Si usted mismo lo sabe, ahora nos vamos a ahogar los dos. Y el alacrán le dijo: lo lamento, compaysapo, pero esa es mi naturaleza. Entonces esta es la naturaleza política del PRD. Yo dije aquí, y reiteré, y hoy repito,
que el PRD se fundó el 20 de enero de 1939 en La Habana. Había 12 fundadores. Al mes había 3 PRD, con 4 miembros cada uno, 3 por 4, 12. 3 PRD había. Cada PRD de 4 miembros. Entonces, eso es naturaleza en el PRD. Así ha sido siempre. Las luchas en el exilio, horribles. El PRD llega al país, trae la democracia en la comisión famosa del 5 de julio de 1961, don Ángel Miolán, Mon Castillo, el profesor Nicolás Silfa, ¿verdad? Y los 3 terminaron yéndose del PRD, aunque después 2 de ellos, como el señor Miolán y el profesor Miolán, el profesor era un educador brillante, por cierto, y el profesor Silva regresaron, Mon Castillo se quedó, incluso los 3 fueron altos funcionarios del gobierno del gran enemigo del PRD, Balaguer. Miren, la Comisión de la Libertad. Y el PRD viene y gana las elecciones. Las primeras libres en 38 años. El 20 de diciembre de 1962. Y la rebatiña no tuvo madre. Porque eso contribuyó también al golpe de Estado. Porque los malvados golpistas vieron un partido débil, dividido, y aprovecharon esa coyuntura. Resultado, golpe de Estado, y no salió nadie a la calle a protestar. Pero ya, desde antes, estaba planteado todo. Enfrentamiento de don Juan con los senadores del PRD, los diputados electos, con muchos de ellos. Su propio gabinete, y un lío del carajo. Ya estaba separado hasta del profesor Miolán, que era su mejor colaborador, y una figura que en algunos aspectos de la política era superior a don Juan, Ángel Miolán. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, ¿qué pasó? Que don Juan inclusive ordenó que cerraran los locales del PRD después de ganar las elecciones, en lugar de tener ese apoyo, ¿verdad? Una actividad intensa en los locales, como ha hecho siempre el PLD, los cuadros, las qué sé yo qué, los comandos no, los cuadros, los grupos de estudio, qué sé yo. Don Juan dijo, cierren, y ahí fue el rompimiento con Miolán, que dijo, ¿y qué disparate es este? Un partido que gana las elecciones, cierra sus locales. Pero eso es como el nuevo ministro de Educación manda a cerrar las escuelas, por ejemplo, qué sé yo. El nuevo ministro de Salud manda a cerrar los hospitales. El nuevo ministro de las Fuerzas Armadas manda a cerrar los cuarteles militares, qué sé yo. Una vaina así. El nuevo Papa manda a cerrar las diócesis. Una locura. No, un disparate, don Juan. Y ahí rompió con Miolán, porque Miolán era un estratega superior a don Juan en ese aspecto, de ser pragmático. Entonces, viene un rompimiento tremendo, señores, que repito, aprovecharon los golpistas. Lo aprovecharon. Este es el momento. Se están matando entre ellos, mandan a cerrar los locales, no hay unidad, no hay coordinación para una línea de masas, que si yo qué vaya. Resultado, repito, que la gente no salió a la calle, porque no había una pirámide de mando, no había un liderazgo, no había un partido unificado que coordinara la acción contra el golpe de Estado. Eso lo viví yo. Eso lo viví no solo como ciudadano, sino como profesional. Yo hacía ya años que trabajaba periodismo en La Nación. Todo eso lo viví. La gente se hartó de lo que había. Porque en 7 meses, eso era un desorden, un caos, una anarquía, una vagabundería, sí, un irrespeto al pueblo, que fue a votar de pendejo a la trampa, para que después entonces el gobierno electo fuera una selva. Y el presidente electo no sabía qué hacer con el poder. Y tenía miedo institucional, para aclararlo, siempre lo he dicho, no es nuevo. Pero entonces, después lo mismo, se van al exilio y preso aquí, lo que sea, la misma división. O ya nos olvidamos que por eso le costó
al país el gobierno de facto del triunvirato. Y le costó la revolución de abril 5.000 muertos. Y le costó la intervención militar extranjera, la tercera de los Estados Unidos en el siglo XX, en República Dominicana. Todo eso le costó a ese país. Y los 12 años represivos de la, le llama Carlos Peña, la satrapía de Balaguer, ¿verdad? Entonces vino el lío de Marca Mayor. ¿Y qué pasó? Que el PRD, 12 años fuera del poder, perseguido, encarcelado, matado los líderes, exilio, todo por culpa en parte del propio PRD. Porque cuando usted ve unidad, a usted le preocupa marcharle a las cosas. Tú vas a agredir un hogar, una vaina, y tú ves que están unidos el padre, la madre, 2 hijas, 3 hijos, 2 nietos. Tú dices, espérate, me van a caer 8. ¿Entiendes? Contrario a que si hay una división ahí, que se están matando en esa casa, los 2 o 3 invaden, porque saben que los otros se van a matar entre ellos. ¿Entiendes? Y así por el estilo, un ejército unificado, no es fácil marcharle. Un partido unificado, disciplinado, como el PLD, que ha dado ejemplo de eso. No hay división en el PLD, claro que la hay. Oh, claro que la hay. Pero manejada civilizadamente, manejada coherentemente, manejada decentemente, manejada inteligentemente. Pero la hay. Hoy no va a haber división en un partido político. Está formado por ángeles, no por seres humanos. Pero sus diferencias saben cómo manejarlas. Además, aplican la vieja fórmula que se le atribuye a Winston Churchill, pero no es de Winston Churchill, sino de Bernard Law, ¿verdad? La ropa sucia se lava en casa. Entonces después ya usted sabe la historia. Ustedes no la saben, ustedes la saben la historia. Logran el poder en el 78. Coño, no han llegado al poder y se están matando. Mi amigo Jacobo Masluta, que en paz descanse, una de las grandes pérdidas de la política dominicana, no quería juramentarse la fórmula Guzmán-Masluta, presidente y vicepresidente de la República, porque hizo una serie de exigencias que yo estoy de acuerdo con ellas, pero estuve de acuerdo con ellas, pero ya no vale la pena mencionarlo. Yo no me juramento si no se hace, don Antonio no da tales y cuales decretos. Oiga eso. Recuperan el poder después de un derrocados, ¿verdad? Un gobierno de facto, una guerra civil, una intervención, 12 años recibiendo fuete, y cuando llegan al poder, el vicepresidente dice, no me juramento si no pasa esto, aquello y lo otro. Coño, pero es que una locura del país. Y ya vimos los enfrentamientos de Masluta y don Antonio, de Peña Gómez y don Antonio. La primera vez que fue a Palacio con don Antonio presidente, Peña Gómez salió encojonado de Palacio. ¿Y qué dijo Peña? El prócer José Francisco Peña Gómez dijo, no vuelvo más a Palacio, acabo de ver el fantasma de Trujillo. Ustedes lo quieren más grave. Entonces pues, don Antonio y Salvador y contra don Antonio. Entonces Masluta contra Salvador contra Masluta. Y eso, para no casar el cuento, termina con Peña Gómez y Masluta, 2 hermanos. Y hasta se fue del partido Jacobo, que antes había ganado unas elecciones. En el 86 vino un fraude en el que participó Balaguer, parte de su anillo, y el propio PRD, el presidente Jorge Blanco, el líder del partido, Peña Gómez, y el secretario general y el influyente, Atuey de Camps. Los 3 conspiraron para que Masluta no fuera presidente. Los 3 participaron en el fraude. Yo lo he dicho siempre. En análisis histórico, lo he dicho siempre. Entonces, el colmo, fíjense el colmo. Porque el Masluta es el Balaguer joven. Se va a quedar ahí. No. Hay que joderlo para nosotros. Miren, ni Masluta ni ellos se hubieran puesto en fila y llegan todos. Pero es que esa es su naturaleza. Morder al sapo en medio del río. Y entonces después, fíjate todo eso. Peña muere joven, Jacobo muere joven,
pero sigue la lucha, porque inclusive con Jacobo como presidente del Senado y Jorge Blanco como presidente de la República, la rebatiña era una cosa como decía Rafael Rubí en las narraciones, cuando había una pelota pegada al cuerpo de parte del pitcher, quítate que te tumbo, ¿entiendes? Entonces, y así siguió y siguió, y vino entonces lo de, por ejemplo, Miguel Vargas e Hipólito Mejía, los dos nuevos líderes del partido. Primero por el asunto aquel de que si Hipólito no hizo nada a favor de Miguel Vargas cuando fue candidato contra Leonel Fernández en el 8, ¿no? En el 8, qué sé yo. Y después que se no hizo nada para los senadores, ganar senador. Y después que si no hizo nada Miguel Vargas, sino contrario a Hipólito Mejía, cuando Hipólito Mejía ahora fue candidato presidencial con un 47%. Fíjense, todo esto, ¿a dónde ha llegado? ¿A dónde ha llegado? Entre otras cosas, a lo de ayer, pero no se para ahí, No se para ahí. Usted trae a Benedicto XVI, usted trae al Santo Padre y lo pone a mediar, ¿verdad? Y con él resucita a la Madre Teresa, ¿verdad? Y la pone a mediar. Y a Francesco de Assisi, lo median. Y esa mediación dura una semana. A la semana las piedras caen en el Vaticano. Coño. Eso es porque esa es la naturaleza de ese partido. Ahora siempre se ha repuesto. ¿Lo logrará ahora? No sabo. Digo, siempre se ha repuesto porque también esa es otra cosa meritoria de ese partido. Todo lo que yo he dicho y más todavía. Y sin embargo, 78 el poder y viene todo lo que yo he dicho. Y en el 86 gana, fraude. En el 94 gana Peña Gómez, fraude. Y la rebatiña entre ellos. Se aprovechó el enemigo de eso, el enemigo de ellos. En el 2000 gana, coño, Hipólito Mejía, abrumadoramente. Él cogió más votos que los dos candidatos juntos, los adversarios, candidatos de una categoría como Balaguer y Danilo Medina. Hay una diferencia de 0 puntos, qué sé yo cuántos, de él sobre las candidaturas de ellos. Fíjense cómo ese partido, a pesar de ellos mismos, por eso dijo Peña Gómez, hay que repetirlo, solo el PRD derrota al PRD. Han sido tan bárbaros que ni ellos han podido destruir su partido. No sé si ahora ya entró esto en la etapa dialéctica de la destrucción definitiva, pero ni ellos. Alguien dijo una vez, y respetando a mi Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana, alguien dijo una vez, ni los curas han podido acabar con la iglesia. Entonces, nada, vamos a ver en qué para esto, porque no hay más. Bueno, mire, lo de ayer es parte. Lo de ayer es del PRD. Yo lo que me alegro mucho es de que no haya muerto nadie, porque la integridad física es lo más grande. El que se muere es el que se jode. Se había dicho que un dirigente había muerto, se estaba agitando con eso y esa cosa. Agitando no, que se estaba informando eso equivocadamente. Hay varios heridos, 3, 4 heridos. Un periódico que le quiere echar leña al fuego, siempre le echa leña al fuego por quienes los dirigen. Son los enemigos del PPH. PPH. Dicen que 8 heridos. Yo creo que eran 3. Otro dice 4, sí, como te decía, 8 heridos. Claro, porque imagínense ustedes, ahí van a desaprovechar esa oportunidad. Yo no la desaprovechara. Pero bueno, ese no es el tema. El tema es que vamos a esperar los acontecimientos. Ya ustedes saben lo que pasó. No hay que hablar más de eso. Y ustedes saben la historia del PRD. Y apliquen la fórmula, yo diría que, ¿cómo se llama eso? Bueno, del sapo y el alacrán. Del sapo y el alacrán. Tiene un nombre, coño. Eso es una fábula, no una vaina de esa. Bueno, ¿qué va a pasar ahora? Bueno, no sabo, ni sepo. Vamos a esperar el desarrollo del acontecimiento. Y eso, que yo no iba a hablar del PRD, que se iban a frustrar lo que esperaban que yo hablara del PRD, que lo iba a dejar a los demás colegas, que no iba a hablar. Coño, son las 7:17 minutos. Tengo 17 minutos hablando del PRD, porque esto tiene un punto, y no es que yo quiero JLP, ni buscar las cosas, la parte positiva del PRD, como buscan los otros lo negativo. Hasta se lo inventan y mienten, y destacan y vainan, y joden.
no sabiendo que esto le hace daño a la democracia. De verdad, no es farmacia mella y al partido de gobierno. Porque un partido, miren lo que analizó Robert Greene, el autor de uno de los libros más famosos, Las 48 leyes del poder. Robert Greene dice, en cierto modo ya los griegos habían tratado algo de eso, Montesquieu trató algo de eso, Diderot trató algo de eso, Rousseau trató algo de eso, Bertrand Russell trató algo de eso, Aya de la Torre trató algo de eso, lo que sea. Pero él lo analiza para mí con más profundidad. Robert Greene, ¿qué dice? Bueno, si un partido se convierte en único en un país, da un control total, sin necesidad de hacer una dictadura, como Trujillo y su partido dominicano, no es eso. Es que un partido lo gana todo, lo tiene todo, los otros se desbaratan, a otros ese partido los divide, a otros los asimila, los engulle, ¿verdad? En un momento dado está solo. La soledad es peligrosa, aunque sea en la cima de la montaña, del monte Everest. ¿Por qué? Dice Greene, que entonces llega un momento en que ese exceso de poder, esa concentración de poder, eso de ser único, ¿verdad?, lleva a ese partido a enfrentarse, que su gente se enfrente entre ellos. Pues cuando usted no tiene nadie contra quien pelear, usted pelea en su casa, lamentablemente. Usted no ha oído aquello, ha vivido aquello de que es oscuridad de la calle, luz de la calle y oscuridad de la casa. Bueno, eso, o decirle un compañero a la compañera, o el compañero a la compañera, pero ve acá, los problemas que tuviste tú allá en el trabajo, qué sitio, lo vienes a traer aquí. Fíjense cómo se rompe la unidad de un hogar, por ejemplo. Bueno, en un partido que lo tiene todo, llega un momento en que, por naturaleza, por ósmosis, por no hablar de la dialéctica famosa, se enfrentan entre ellos y se debilitan. Necesitan un contrapeso. Los físicos decimos que necesitan una fuerza centrípeta, que es la fuerza del equilibrio. Incluso sin la fuerza centrípeta, no existiera nada, todo se derrumbaría. Entonces, yo quiero decir esto nada más. Tómenlo ahí. Estos son momentos de una euforia que cualquier cosa... Ay, no joda, hombre. Quiere arreglar su mundo, quiere decir una vaina al PRD y quiere equilibrar, como siempre, es un hombre de equilibrio. Lo que ustedes quieran decir. Yo lo que soy es un hombre sabio, que está analizando y viendo, y proyectando las cosas.